Muy bien, muy bien. Buenas tardes, sí son tardes y estoy aquí para dar la clase asincrónica del martes 4 de noviembre que les había indicado por una razón de fuerza mayor tuve que solicitar el día. Pero aquí está la clase que es una presentación corta de unos 40 slides, pero es que vienen ejercicios, entonces por esa parte va a ser más práctica, ¿verdad? Vamos a tratar de que sea lo más práctica. Yo, como les he dicho en otras ocasiones, espero no pasarme de la hora, porque clases de mayor de una hora grabadas son cansadas para ustedes. Entonces voy a proceder, voy a quitar la cámara para que la conectividad no se me comprometa. Voy a compartir en este momento la pantalla con la presentación que necesito mostrarles a ustedes a efectos de que podamos hacer nuestra clase. Muestreo de aceptación es un tema interesante, como se los dije cuando arrancamos el mismo, y tiene algunos detalles que es importante pues estudiar claramente, ¿verdad? Para poder entender varios aspectos de este tema. Aquí tenemos el caso de unos lapiceros, donde una persona dice que hay un proveedor que da lapiceros con logo, ¿verdad? Que son dados en una feria, ¿verdad? Que se dan como material publicitario y se reciben lotes de 5.000, pero hay un poco de frustración porque algunos no trabajan de manera apropiada. Entonces se decide implementar un plan de muestreo para que se dé la aceptación o el rechazo del lote entero. Usted con esto lo que le está diciendo, como dice aquí, mandándole una invitación, you are hoping to send a message to your supplier de la pobre calidad, of the poor quality, ¿verdad? De los lapiceros, que no va a ser aceptado. Entonces dice que hay un acuerdo entre el proveedor con el AQL, que es de 1,5 y el RQL es de 10%. Entonces, si hacemos estos pasos que nosotros tenemos por acá en Minitab, entonces vamos a obtener la el análisis y por ende para poder analizar el caso. Entonces yo voy a abrir Minitab. Dice que entramos a aceptación de lotes por atributos. Ya ustedes se ubican que está en estadística en Quality Tools y buscamos Acceptance Sampling by Attributes y aquí es donde estamos de acuerdo a la presentación. La presentación lo que me dice es cree un plan de muestreo, el tipo de medición, ¿verdad? Escoger va a ser go, no, no go, defective, es decir, pasa, no pasa. En Units for Quality Levels, entonces dice percent defective, que este es el que vamos a escoger. Y como AQL ya tenemos la información que ellos lograron negociar un 1,5 y un RQL de 10. Y en el riesgo del productor vamos a entrar un 0,05 y en el del consumidor, un beta de 0,10. El tamaño del lote es de 500 y le vamos a dar OK. Entonces, vamos a irnos para acá. Voy a tratar de entonces crear un plan de muestreo, go, no go, percentage defective. Recuerden que la ayuda siempre nos va a dar un margen muy interesante de un ejemplo, ¿verdad? Que uno puede desarrollar y estudiar aquí a mayor profundidad el tema. Tenemos un nivel de AQL de 1,5 y dice que tenemos un RQL de 10%. Ujú. Dice que el riesgo del productor es de 0,05, el del consumidor de 0,10 y un tamaño de lote de 5.000. En options no tenemos más nada que agregarle, como ustedes vieron en la instrucción. Y en gráficos, pues nos va a dar la curva o el Operating Characteristic Curve, el OC, nos va a dar el Average Outgoing Quality y nos va a dar el Average Total Inspection, que es el ATI. Si necesitamos profundizar en ellos, nos vamos al Help
como se los he dicho, y entonces aquí viene justamente de que estamos hablando con el AOQ, el ATI y demás. Entonces aquí ustedes pueden justamente consultar qué es cada uno de estos tres indicadores que tenemos por ahí. Entonces aquí le damos OK y le damos OK para crear el plan de muestreo porque eso es lo que nos pidieron que hiciéramos. Y aquí tenemos las curvas características de operación. Ujú. Y tenemos por acá también, a ver, la cerramos, pero aquí no, es que este Minitab es distinto, diferente porque es una versión vieja, estoy en mi computadora. Entonces vean la información que viene por acá. Dice, usted debe crear o generar un tamaño de muestra de 52 y su número de aceptación o criterio es de 2. Aquí tenemos la información que nosotros hemos generado a partir del AQL, del RQL, ¿verdad? Y el valor de beta y el valor de alfa. Entonces aquí nos dice que el percent effective dice, vamos a tener una probabilidad de aceptación de 0,957 con una probabilidad de rechazo de 0,043 con un AOQ de 1,42 y de un ATI, ¿verdad? De 2,66. Y vamos a tener, por otra parte, para un porcentaje de defectos de 10%, es decir, se va a aceptar apenas el 9% de los lotes, se va a rechazar el 90% y una calidad, ¿verdad? Que el AOQ la tenemos en 0,956 y un ATI de 4521. El Average Outgoing Quality, el AOQL, dice que va a estar entonces en 4300. El AOQL es en 2,6 y el porcentaje va a estar en 4,3. Entonces, esta es la salida que usted va a ver acá en la presentación, siguiendo estas instrucciones de trabajo. Esta es la misma información que tenemos en la salida de Minitab, en el análisis de Minitab. Y tenemos, vean aquí abajo de las curvas, donde se nos presenta, ¿verdad? La información de el sample size o el tamaño de muestra de 52 y el nivel o el número de aceptación de 2, es lo que tenemos. En el tema de la interpretación, lo que vamos a ver es que para cada lote de 5,000 lapiceros debe seleccionar 52. Si encuentra más, perdón, más de 2, que estamos por aquí, si encuentra más de 2, entonces usted ya se va a ver, tener problemillas. Voy a usar este marcador, este rotulador. Entonces, si usted tiene más de 2, se me perdió. Si usted tiene más de 2, entre los 52 debe rechazar el lote entero. Si encuentra 2 o menos, aceptará el lote. En este caso, para este AQL de 1,5, entonces dice, con esta calidad o nivel de calidad pobre de AQL, Acceptance Quality Level, usted tiene una aceptación de 0,957 y la probabilidad de rechazo, que es su complemento. Cuando el plan de muestreo fue configurado, el consumidor y el productor, ojo, qué importante es esto, acordaron, que los lotes de 1,5% de defectuosos podrían ser aceptados aproximadamente el 95% de las veces para proteger al productor, al que produce los lapiceros. Entonces, con ese nivel de calidad de 1,5, ¿verdad? De aceptación, entonces el 95% de las veces se le va a aceptar el lote con un 1,5 de defectuosos. Dice que por otro lado, la parte de la probabilidad de aceptación con un RQL, es decir, para hablar de un RQL de 10%, un Reject Quality Level de 10%, apenas se va a aceptar el 9% y el rechazo pues es su complemento que es 90,3%. Y entonces ellos acuerdan que los lotes de 10% defectuosos podrían ser rechazados la mayoría de las veces para proteger al consumidor, al cliente. Entonces, ¿cómo hay que ver esto?
Si yo como proveedor acordé un 1,5, entonces yo lo que estoy diciendo es que 1,5% de los lotes o los lotes con un 1,5% defectuosos van a ser aceptados el 95% de las veces. Eso me protege a mí porque como proveedor, porque no me van a rechazar constantemente lotes. Por otra parte, para el consumidor, dice, si la calidad de rechazo es de un 10%, entonces lotes con un 10% de defectuosos se van a aceptar solo el 9% de las veces y se rechazan el 90,3% de las veces. Y eso es lo que acuerdan ellos y esto es parte de lo que comentamos del principio de relaciones mutuamente estrechas con los proveedores, ¿verdad? Dice que para muestreo de aceptación se requiere acciones correctivas cuando los lotes son rechazados. Cuando la acción correctiva es realizar inspección 100% y retrabajar las partes, la calidad promedio de salida, ¿verdad? El AOQ, entonces dice, representa la calidad promedio del lote y el ATI es el promedio de inspección total y representa el número de piezas, no porcentaje, después que fueron inspeccionadas previamente. Para un AOQ de 1,4, ¿verdad? Para un AOQ de 1,4%, dice, y el 1,0% para el RQL dice, esto es porque cuando los lotes son muy buenos o muy malos, la calidad de salida será buena gracias al retrabajo y a la reinspección de lotes. Aquí el otro indicador que vimos abajo en la salida dice el límite de calidad promedio de salida, el AOQL, el Average Outgoing Quality Level, ese que está aquí, Average, dice entonces que 2,6 en 4,300% defectuoso. Representa el peor escenario del nivel de calidad de salida. El atipolote representa el número de lapiceros inspeccionados a un nivel particular de calidad. Para un nivel de 1,5 defectuoso, el número promedio total de lapiceros inspeccionados por lote es un 2,66.2. Y para un nivel de calidad de 10% de defectuoso, el número promedio de inspeccionados sería 4.541. Entonces vean que todos esos indicadores son sumamente fáciles y pues sí hay que entenderlos para su respectiva interpretación. Aquí lo que ahora va a hacer es una comparación, porque entonces dice que el mismo proveedor que nos da los lapiceros para nosotros, para la compañía, ¿verdad? Un lapicero con logo, ¿verdad? Dice que entonces se reciben justamente los mismos lotes de 5.000, el plan de muestreo que plantea 52 lapiceros y con un criterio de aceptación de 2 o menos. Entonces dice que volvamos a asumir el AQL de 1,5, el RQL de 10. Dice que your manager has objected to this plan and thinks that you should send the pens back if any defects are found. You compare the current plan to his proposed one that highlight the risks and benefits for each plan. Aquí lo que estamos haciendo es una comparación de dos planes. Entonces, vamos a agregar acá estas instrucciones. Ahí mismo en muestreo de aceptación por atributos, dice Compare User Defined Sampling Plans, el Measure Type, que es el método de medición por acá, Go, No Go, Units for Quality Levels, vamos a agregar, seleccionar Percent Effective. Luego en la parte de Acceptable Quality Level, el AQL que nos dieron 1,5 y el Reject de 10. Y en Sample Size vamos a ingresar el 52 y en el Acceptance Number ingresamos el 0 y el 2 con el mismo tamaño de lote, que es de 5.000. Y le damos 10. Perdón, ok.
When comparing sample plans, dice por acá esta indicación, it's not necessary to specify a QL and RQL as it is when you created a sample plan. Entonces, cuando creamos un plan, nos dan esta condición. Entonces, hacemos eso y vean que vamos a tener entonces dos escenarios. La salida que vamos a tener son dos escenarios. Voy a replicarlo, ajá, para efectos del ejemplo. Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es compare user defined sample plans. Entonces vean que si yo le doy create, yo ocupo esta información del producer risk y consumer risk, pero si voy a comparar, pues no lo voy a ocupar. Entonces dice sample size, vamos a ingresar 52 y acceptance number es 2 espacio 0, es lo que nos dice. Confirmemos nada más para tener una salida adecuada. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Sí, entre 0 y 2 y en sample size 52, que es lo que estamos aquí. Va primero el 0, espacio 2. Entonces le damos OK. Aquí nos compara dos planes, vean las curvas. Vean que tengo para un criterio de 0 la línea azul, para un criterio de 2 la línea punteada, ¿verdad? Entonces aquí estamos comparando dos posibles escenarios, ¿sí? Esto es importante y nos vamos para la sesión. Repito, mi Minitab es una versión vieja. Entonces no se asusten de lo que ven en los cuadros de diálogo porque en esencia es lo mismo. Entonces vean que aquí nos está diciendo ahora aquí la comparación, ¿verdad? Con tamaño de muestra 52, con aceptación 0 y 2 y tomando el resto de los indicadores. Entonces esta es la información que nosotros tenemos. Pero vayámonos para la interpretación para que lo veamos directamente desde el material. Esto es lo mismo. Entonces dice, cuando el número de aceptación es 0, como un programa de 0 defectos, la probabilidad de aceptación del lote en el AQL es muy baja para hacer práctico el plan de muestreo. En este caso, dice, el AQL es de 1,5, solo hay apenas un 45,6%, ¿verdad? Permítanme, es que es para poder ver acá el marcador. Solo tenemos un 0,456% de probabilidad de aceptación porque estoy diciendo que voy a trabajar con 0 defectos. Y entonces, cuando el plan de muestreo fue configurado, el consumidor y el productor acordaron que los lotes con 1,5% defectuosos podrían ser aceptados aproximadamente el 95% de las veces. Ya no es cierto si el criterio de aceptación es 0. Si usted quiere mejorar la calidad de los lapiceros, entonces necesita trabajar con el productor, es decir, con el suplidor, y necesitará desarrollar nuevos planes de muestreo para tomar en cuenta el nivel bajo de defectos esperado. Entonces, para asegurar una mejora de calidad, deberá inspeccionar lapiceros del mismo lote de 5,000. Entonces, vean que en este caso, ¿verdad? Incluso uno puede tener diferentes, como se puede ver por acá, diferentes tamaños de lote con diferentes niveles de aceptación. En este caso, la aceptación es 2, pero tengo diferentes lotes: 25, 35, 45, 55. Y entonces aquí nos da una interpretación práctica de qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer. Dice, por ejemplo, si usted muestra 52, para un lote de 500, ¿verdad? Dice, si el porcentaje actual es de 1,5, usted va a aceptar el 95,67. Ajá. Dice, y para un 10, que fue lo que vimos, apenas va a aceptar el 0,9. Entonces, esto fue lo que ya analizamos nosotros, ¿verdad? En el caso anterior. Y entonces usted puede escoger cuál es el plan apropiado si le da diferentes opciones para tamaños de muestra distintos. Eso es una enorme ventaja porque puede tener escenarios para tomar decisiones.
Aquí viene también el Average Outgoing Quality Curve, ¿verdad? Para que también ustedes puedan comprender bien su uso, que es lo que me está diciendo, y el AOQ también en términos de lo que nos da este análisis. Y el ATI también. Entonces voy a dejarlo para que ustedes lo estudien, pueden consultar con ustedes, quien quieran consultar de su inteligencia artificial. Y estaríamos empezando a ver un poco los planes dobles, múltiples y secuencial siguiendo esta presentación que va hasta el slide 40. Entonces aquí nos va a dar diferente información que es la que vamos a ver y me parece que aquí viene algunos ejercicios para que también podamos practicar esto. ¿Ok? Entonces nos vamos a devolver al slide número 19, que fue donde quedamos, y vamos a continuar un poquito esta clase asincrónica. Un plan de muestreo doble es un procedimiento en el cual, bajo ciertas circunstancias, una segunda muestra es requerida antes de que un lote pueda ser sentenciado. Aquí tenemos entonces parámetros para dos tamaños de muestra y podemos tener parámetros para los criterios de aceptación. Ujú. Así que en ese sentido nosotros nos vamos a guiar, ¿verdad? Con esos parámetros. ¿Qué ventajas tiene un muestreo doble? Pues las ventajas es que eh, respecto a un plan simple puede reducir la cantidad total de inspección requerida, como lo plantea acá. Vamos con el marcador. Es decir, puede reducir. Dice que entonces en algunas situaciones para un muestreo doble tiene la ventaja de dar a un lote como una segunda oportunidad. Desventajas, dice, a menos que se trunque la inspección en la segunda muestra, bajo algunas circunstancias, el muestreo doble puede requerir más inspección total, que la requerida en un simple, porque va a tener que revisar una segunda muestra, a no ser que se trunque. Y es más complejo, ¿verdad? Administrativamente, como lo dice por aquí, lo cual puede aumentar la oportunidad para la ocurrencia de errores de inspección. Si inspeccionamos más, podemos tener esa desventaja. Dice, suponga que para un tamaño de muestra N1 tiene 50 con un C de 1 igual a 1, es decir, un criterio de aceptación, una pieza o menos o cero. Y para un N2 de 100, un criterio de aceptación 2, que sería este por acá, con 3. Es decir, más de 3 rechaza el lote. Entonces, una muestra aleatoria de n igual 1 de 50 artículos dice que es seleccionada el lote y el número de defectuosos en la muestra de 1 es observado, lo que yo estoy viendo. Entonces, si lo que yo observé, ¿verdad? Es menor o igual a 1, el lote es aceptado en la primera muestra. Pero si eso que yo observé es mayor a C2, que C2 es igual a 3, ¿verdad? El lote es rechazado en la primera muestra. Si lo que yo observé de 1 está entre C1 y C2, es decir, está entre 1 y 3, dice una segunda muestra aleatoria de tamaño 100 es obtenida del lote y el número de defectuosos en esa segunda muestra D es observada. Ahora, el número combinado de defectos observado, que viene aquí en este renglón, dice el número combinado de defectos observado de la primera y segunda muestra de 1 más d 2 por acá, de 1 más d 2 es usado para determinar la sentencia del lote. Entonces, si D1 más D2 es menor o igual a 3, que es el criterio C2, el lote es aceptado. Sin embargo, si esa suma, ¿verdad? Es mayor que C2 igual a 3, el lote es rechazado. La operación de este plan doble de muestreo, pues dice que está aquí en la siguiente figura, o lo explica esta figura, ¿verdad? Entonces, es lo que acabamos de leer. Entonces, si sacamos una muestra,
se me pierde el cursor, y sacamos esta muestra que es de 50, y entonces el número de observaciones defectuosas dice que si es menor igual a C1, que es igual a 1, el lote se acepta. Si sacando esa muestra la observación de defectos de 1 es mayor que C2, que es de 3, el lote es rechazado. Recordemos que estamos en la muestra 1. Si lo que yo observé defectuosos está entre 1 y 3, ajá, entre 1 y 3, mayor, dice mayor que 1, pero menor o igual que 3. Si estamos ante esa situación, una segunda muestra de 100 se saca y se observan las defectuosos. Y ahí es donde viene la suma. Si de 1 y de 2 es menor o igual a 3, que es el criterio C2, se acepta el lote y si no, pues se rechaza. Si ese de 1 y de 2 es mayor a 3, al criterio C2, se rechaza el lote. Dice que en estos casos de muestreo doble, pues vamos a tener una CO primaria, una curva de operación primaria, que da la probabilidad de aceptación como una función de la calidad del lote o proceso. Luego dice, tiene también una curva CO que muestra la probabilidad de aceptación con las muestras combinadas, que sería la que está por acá. Perdonen, es que se me pierde el cursor y no logro marcarles lo que me interesa. Es esto. La curva CO para la probabilidad de rechazo en la primera muestra es simplemente la curva CO para el plan simple, porque eso se convirtió en un plan simple. Ujú. Pero cuando yo tengo que recurrir a la segunda muestra, porque el D, que es el observado, está entre los criterios establecidos, es cuando yo tengo que sacar una segunda muestra. Con el tema de truncamiento, aquí esto es lo que vamos a observar, ¿verdad? Dice, en la práctica, la inspección de la segunda muestra es usualmente interrumpida y truncada o truncada. Y el lote es rechazado tan pronto como el número de artículos defectuosos en la muestra combinada excede al segundo número de aceptación C2. Es decir, recuerden que yo saco la segunda muestra, ¿verdad? A partir de una condición, que es la que viene aquí en el gráfico. Yo saco una segunda muestra si lo observado está entre 1 y 3, que son los criterios para este ejemplo. Ujú. Es decir, si está entre C1 y C2, al sacar esa segunda muestra, si ya el número de observados sobrepasa al criterio C2, yo ya ahí no tengo nada más que hacer, yo trunco. Y eso es lo que se refiere, ¿verdad? Al truncamiento de la segunda muestra, que es este que está por acá. El uso de inspección con truncamiento reduce claramente el número promedio de la muestra requerido en el muestreo doble. Dice, si truncamiento de la inspección es usado en un muestreo simple o en la primera muestra de un muestreo doble, el estimado del defectuoso del lote o proceso obtenido de estos datos es sesgado. Hay otros planes que es como el múltiple, que es el que ya teníamos el simple, el doble y el múltiple que es más de 2. Entonces vean que yo puedo tener, por ejemplo, en este caso según la tabla, ¿verdad? Un tamaño de muestra de 20 con un número de aceptación de 0 y con un número de rechazo de 3. Saco una segunda muestra de 40 con una aceptación de 1 y con un rechazo de 4. Y así sucesivamente. Vayamos leyéndolo para que nosotros nos ubiquemos. ¿Ok? Entonces, este plan operará como sigue. Si al completar cualquier etapa del muestreo, el número de artículos defectuosos es menor o igual al número de aceptación, el lote es aceptado.
Si durante cualquier etapa el número de artículos defectuosos es igual o excede el número de rechazo, el lote es rechazado. De otra manera, la próxima muestra es tomada. El procedimiento del muestreo múltiple continúa hasta que en este caso, que tenemos este esquema, la quinta muestra, ¿verdad? Es tomada, para lo cual la decisión de disposición del lote debe ser tomada. La primera muestra usualmente es inspeccionada 100%, aunque las muestras subsecuentes son sujetas a truncamiento. Entonces pareciera que en la primera hay que tomar casi las 20 e inspeccionarlas todas. Aquí fueron muy estrictos. Vean que dice, número de aceptación es 0, número de rechazo es 3. Es decir, con 0 yo acepto, con 3 yo rechazo. En el fondo lo que estoy diciendo es que 0, 1, 2, yo puedo aquí aceptar. Ajá. Ahora, si yo tengo siguiendo la misma analogía, de tener lo observado entre el criterio uno y el criterio siguiente, yo continúo con la muestra. Este es un poco más complejo, ¿verdad? Porque claramente es una extensión directa del planteamiento usado con el doble, es decir, la múltiple sigue el esquema del doble, la lógica de la figura 714. Y también es posible calcular la curva del número promedio de muestra para planes de muestreo simple. Dice, se puede diseñar un plan de muestreo múltiple para valores específicos de P1, 1 menos alfa y P2 con beta. Duncan nos puede dar mayor información, aunque la referencia es viejita, pero eso sigue siendo vigente. Dice, la principal ventaja de los planes múltiples de muestreo es que las muestras requeridas en cada etapa son usualmente menores que las del muestreo simple o doble. Por ende, alguna eficiencia económica es conectada con el uso de este procedimiento, pero es mucho más complejo de administrar el plan de muestreo múltiple. Aquí comparando los planes simple, doble y múltiple, entonces, se dificulta la administración. En este primero, se dificulta la administración, es decir, la dificultad de administrar el plan, es lo que quiero decirles, para un muestreo simple es mínima, para un muestreo doble es intermedia y para un muestreo múltiple es mucha. El ATI, la característica del Average Total Inspection, que es el ATI, este 2, esa característica, para el muestreo simple, es alta, para el muestreo doble es intermedia y para el muestreo múltiple es mínima. Y la información sobre el nivel de calidad en cada lote con el simple es alta, con el doble es intermedia y con el múltiple es mínima la información de la calidad de cada lote. Ahora, hablando un poco del plan de muestreo secuencial, pues aquí lo que dice, como su palabra bien lo aclara, es una secuencia de muestras que permite que el número de muestras sea determinado enteramente por los resultados del proceso de muestreo. Dice que puede continuar teóricamente indefinidamente hasta que el lote inspeccionado sea, es decir, se cubra al 100% de su inspección. Estos planes secuenciales son truncados después de que el número inspeccionado es igual a 3 veces el número que habría sido inspeccionado usando su correspondiente plan simple de muestreo. Si el tamaño de muestra seleccionado en cada etapa es mayor que 1, el proceso es llamado muestreo grupal secuencial. Eso es una característica. Si el tamaño de muestra inspeccionado en cada etapa es 1,
El procedimiento es usualmente llamado muestreo secuencial artículo por artículo y aquí grupal secuencial cuando es más que uno. El muestreo secuencial artículo por artículo está basado en la prueba de la razón de la probabilidad secuencial que lo desarrolló este autor Wall en 1947. Este me parece que ya lo hemos comentado, no le vamos a dar mucha dedicación porque incluso tiene que ver con temas de probabilidad. Uno, que era el error alfa y beta. Ujú. Tenemos el criterio verdadero, aquí tenemos la decisión. Entonces, si usted acepta el lote, ajá, y la calidad es aceptable, entonces no hay error de decisión, o sea, no está pasando nada, si es verdadero. Si la calidad es rechazable, si la calidad es rechazable y usted acepta el lote, está incurriendo en el error beta. Dice error de decisión, riesgo consumidor. ¿Por qué? Porque usted está aceptando un lote cuya calidad es rechazable. Si usted rechaza el lote, ajá, y la calidad es aceptable, estamos por acá, es un riesgo para el suplidor, porque está de buena calidad y usted lo está rechazando, eso es un riesgo para el suplidor. Si usted rechaza el lote y la calidad es rechazable, no hay error. Entonces, como suplidor, lo que se desea es minimizar el riesgo del suplidor, es decir, se desea minimizar alfa, rechazar lotes que están buenos y como consumidor, usted lo que desea es minimizar el riesgo del consumidor de aceptar lotes malos, porque los dos pierden bajo este esquema. Algunos criterios de selección de plan de muestreo, entonces, tiene que ver con propiedades del plan de muestreo en sí. Recuerde la facilidad de administrar el plan en términos de la recolección de muestras, la inspección y el dictamen. La protección lograda hacia el consumidor o el productor, que estamos hablando de los riesgos que ya mencionamos, alfa y beta, la cantidad de inspección requerida, que tiene que ver con el plan y el N que se haya seleccionado, el costo de la inspección, porque si son pruebas destructivas, claramente esto va a tener un costo asociado. Si no son pruebas destructivas, pues hay un costo de hacer la inspección. Pero aquí hay un costo de hacer inspección más la destrucción, es un costo que incrementa. Y luego los riesgos de consumidor, ¿verdad? Los riesgos de una decisión incorrecta versus los costos de una decisión correcta, que fue lo que vimos con la tablita anterior. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces, y es de crear un plan de muestreo. Primero es general y luego hay una comparación del plan de muestreo que aquí viene desarrollado y con base en eso, pues los indicadores del Average Outgoing Quality Limit y poder tomar decisiones. Y aquí viene este otro ejemplo desarrollado. Entonces, yo les invito a que los hagan y los analicen para que me planteen preguntas, porque de eso se trata, de que ustedes podamos evacuar dudas, ¿verdad? Así que, viéndolos así, aquí meramente por encima, leamos un momentito este problema. Dice, un pedido de 2000 baterías portátiles para computadores personales va a ser inspeccionado por un importador de Malasia. El productor coreano y el importador han establecido un plan de muestreo donde el riesgo de alfa está limitado al 5% con un nivel de calidad aceptable del 2% de defectos. Es decir, los lotes van con un 2% de defectos. Y el riesgo de beta, fijado al 10%, que recordemos que es el rejectable, ¿verdad? Tiene un LTPD de 7% de defectos. Dice, queremos construir la curva OC para el plan de tamaño de muestra
N igual a 120 y con un nivel de aceptación de C menor o igual a 3 defectuosos. Ambas empresas desean saber si este plan satisfacerá los requisitos de calidad y de riesgo. Entonces es crear justamente el plan, ¿ok? Vamos a ver. Entonces entramos a la parte de atributos, ¿verdad? Muestreo de aceptación de atributos y creamos el plan como lo estamos viendo en esta pantalla que está por acá. Creamos el plan. Si no recuerdan algún tema, por favor, vayan a la ayuda y en la ayuda eso les va a resolver. Si no, pues también consulten con la IA para que luego tengan un criterio amplio. Ujú. Y plantéense preguntas válidas desde el punto de vista de lo técnico del muestreo de aceptación. ¿Ok? Entonces vean que ahí tenemos el AQL de 2, el LTP de 7, el riesgo alfa de 5, el de beta de 10 y el lot size es de 2000. Entonces, claro, eso ahí usted creó el plan. Dice que para un, para un porcentaje defectuoso de 2, que es el AQL, ¿verdad? Usted va a tener una probabilidad de aceptación del 95,1% y un rechazo de 0,49 y un AOQ de 1,77 y un ATI de 222. O sea que, el average total inspection serían 222 baterías. Y el average outgoing quality, el AOQ, será de 1,77. Ajá, es un promedio, recuerden que no es un porcentaje, de 1,77 baterías. Mientras que para tener un RQL de 7, apenas se va a aprobar el 9% de los lotes, se rechazan el 90% y el AOQ es de 0,63 y el ATI es enorme, 1817 es el promedio. Entonces, la calidad, el average outgoing quality level es de 2,26, ajá, a 3,38. Perdón, esa es la comparación. En cuanto, y eso lo pueden ver ahí mismo en las curvas del plan de muestreo. Ahora bien, si el original nos decía que veamos aquí, ese es el plan original porque es el creado. Lo que nos dice es que para ese tamaño de lote 2000 se requieren 131 muestras y que el nivel de aceptación es de 5. Si luego quisiéramos comparar, ¿verdad? Este mismo, es decir, hacer una comparación, entonces nosotros podríamos decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo vemos por acá. Si yo tengo un tamaño de lote 120 y tengo una aceptación de 3 para este mismo tamaño de lote, con las mismas condiciones de AQL y RQL, ¿qué es lo que sale? Entonces aquí vienen, vea, las aceptaciones. Es decir, si con un porcentaje efectuoso de 2 tengo un 95 con el plan original de aceptación, con este tamaño de lote de 120, es decir, menos muestra, para ese mismo porcentaje efectuoso, baja la aceptación y cambian todos los indicadores. Entonces vean lo sensible que puede ser justamente, ¿verdad? Un cambio, una decisión del tamaño de muestra. Esto es lo que quiero que ustedes aprecien. ¿Por qué? Porque en la empresa le van a decir, ¿cómo vamos a gastar tanto dinero más en 11 piezas más con el plan original que son 131? Bajémoslo a 120 y usted lo hace y le muestra la comparación y le dice, mire, la aceptación baja tanto. Entonces, si la aceptación baja tanto, sufre tanto el consumidor como el productor como el consumidor, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? Esto es lo importante de cuando uno hace la comparación de este tipo de información. Así que vean que qué relevante que es esto. No se requiere mayor información que la que nosotros tenemos que lograr respecto a la QL, el RQL, el ETPD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se define eso? Por historia de lotes, por negociaciones entre proveedor y consumidor y por lo que acuerden ellos. Entonces, este es el material
para este martes. Entonces, quiero que ustedes lo estudien bien esta información. Son las 4:52, tenemos 45 minutos de grabación. Con la transcripción voy a meterlo ahí para que nos haga un resumen y lo tengan todavía como soporte, ¿de acuerdo? Y se los genero en Word para que cualquier cosa ustedes lo analicen y lo estudien. Gracias por la atención y entonces estaríamos viéndonos la siguiente semana, en semana 15. Recuerden, examen en semana 16. Entrará hasta lo que se vea en la 15. Yo sé que en la 15 no puedo hacer evaluaciones, quizzes ni nada, pero sí la materia que veamos en 15 es el sujeto de evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias y vamos a parar la grabación.